por tu espíritu que la ungió, que la inspiró, que Él es el que le da la vida, el que nos la enseña, el que nos la aclara, el que nos revela cada día y nos destapa tus verdades. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Nosotros este mes estamos estudiando un tema que lo hemos titulado Tiempo de Restauración. Tiempo de Restauración. Y entre las cosas que estamos hablando es que es un tema muy necesario para muchos que tal vez hemos cometido errores, muchos que hemos fallado, muchos que nos hemos desanimado, muchos que tal vez por X o Y circunstancias nos han hecho algo y nos sentimos heridos, nos sentimos frustrados, dolidos, desanimados. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje que trae restauración, un mensaje de reconciliación. Entonces este mensaje lo estamos desarrollando en cuatro verdades acerca de este tema tiempo de restauración. La primera verdad ya la estudiamos y la primera verdad es que todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos ser restaurados porque todos hemos fallado, porque todos hemos cometido errores, porque todos en algún momento hemos caído, todos en algún momento hemos errado al blanco. Entonces es necesario de verdad que por las escrituras nos demos cuenta que nos hicieron de la misma naturaleza y que de una u otra manera todos hemos cometido errores. La segunda verdad, que es la que vamos a estar estudiando hoy, es que el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, es la única medicina para restaurarnos. Es la única medicina, no hay otra, no podemos esperar la restauración del humanismo, la filosofía, la religión y los conceptos humanos o tal vez las mezclas entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo natural, porque no va a haber una restauración plena, verdadera, como el tercer punto que vamos a estar desarrollando la próxima semana. Por causa del tiempo hoy es imposible llegar a ese punto. Entonces, es el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino. La esencia del Evangelio de Cristo es la restauración de todas las personas, de todas las vidas, y una restauración completa, una restauración plena y genuina. Por eso no podemos caer en el error de mezclar humanismo, métodos de hombres, estrategias de hombres, psicología, pedagogía, sociología, religión, al Evangelio de Cristo, porque entonces estaríamos leudándolo y no habría una plena, una completa restauración. O como la tercera verdad que vamos a estar estudiando es que el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo, la restauración es el doble. En Cristo la restauración es el doble. Vamos a mirar por las escrituras que cuando un hombre, una mujer, un ministro, un líder, un cristiano, una persona que se acerca a Dios y haya cometido errores, cuando llega a Cristo es restaurada el doble, llega a ser mejor que antes, llega a ser mejor que antes. Vamos a tomar todos los modelos bíblicos de restauración. Es más, los 43 escritores de la Biblia, todos estos hombres fallaron, todos, pero fueron restaurados el doble. Por eso les decía que no le podemos mezclar humanismo, ni filosofía, ni religión, porque son obras humanas, y entonces lo humano, ¿cuándo va a restaurar? Por eso no podemos limitar la restauración de Cristo, de su evangelio, a mandamientos y doctrinas de hombres. Por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los escribió Moisés. Y si uno mira los errores de Moisés, Moisés fue un asesino. Moisés mató a un egipcio. Entonces, si fuera con filosofía, humanismo, religión, porque la religión no restaura, la religión es asesina del amor de Dios. Entonces, si fuera por religión, diría uno, Moisés no califica. ¿Cómo va a escribir el Pentateuco o la Torá o los primeros 5 libros un hombre que ha cometido los errores de ese calibre? Más de 100 salmos escribió David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el inicio de su ministerio, en el inicio de su reinado, se le subió el ego, el poder, no se dejó gobernar de lo espiritual, se dejó gobernar de lo emocional y terminó enredado con Betsabé. Y dice las escrituras que mandó, aparte de adulterar, asesinar el esposo de ella. Pero fue un hombre restaurado el doble.
Fue un hombre que Dios lo restauró el doble y nunca le quitó ese honor de ser un hombre conforme a su corazón. Eso lo estaremos mirando a fondo en el último punto, que es los modelos bíblicos de restauración. El apóstol Pablo, el hombre que escribió 14 epístolas en el Nuevo Testamento, 14 epístolas. Entonces sabemos que cuando este hombre no había llegado a Cristo, cuando el evangelio no le había sido revelado, era un criminal, era un asesino, era un perseguidor. Era un perseguidor, Saulo. Era un hombre malo, violento, agresivo, un criminal. Pero vino a su vida el evangelio de Cristo y le restauró el doble. Por eso el evangelio de Cristo tiene que ser recibido en el Espíritu y con una mente renovada. Porque el evangelio de Cristo es la medicina, es la única medicina que puede restaurar al hombre y enloquece la mente natural, la mente humana. El evangelio de Cristo es escandaloso. ¿En qué sentido? Cuando restaura las vidas, la mujer samaritana, la María Magdalena con 7 demonios, bueno, todos esos modelos de restauración, dice uno, eso es muy poderoso. Es muy poderoso. ¿Por qué digo esta verdad? Porque todos los hombres que escribieron las escrituras fallaron, pero fueron restaurados el doble. Si no fuera así, nos quedaríamos sin Biblia y tendríamos que tener 2 pastas vacías y no tener el contenido de 66 hermosos libros que fueron escritos por hombres restaurados. La cuarta verdad que estaremos estudiando son los modelos bíblicos de restauración. Hoy nos corresponde continuar con el punto número 2, el Evangelio del Reino. El Evangelio de Cristo es la única medicina para restaurar, para restaurar. Yo creo que la prioridad en nosotros los ministros, porque sé que hay ministros que están atentos al programa, que nos escuchan, que hacen parte del Instituto Bíblico que nosotros dirigimos, lo primero que debe conocer un ministro, un líder y aún la iglesia en general es realmente qué es el Evangelio de Cristo y en qué orden se debe ministrar el Evangelio de Cristo. Entonces el punto número 2 es el que vamos a desarrollar. El Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, que fue el único mensaje que el Señor predicó durante 3 años y medio, es la medicina, es la única medicina. Vamos a mirarlo en 3 textos bien poderosos y bien claves por las Sagradas Escrituras. Realmente, ¿qué es el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La esencia, porque el Evangelio tiene que tener una esencia. Vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, y vamos a verlo en el Nuevo Testamento, en uno de los discípulos, de los apóstoles. Vamos a mirar qué es el Evangelio de Cristo, qué es el Evangelio del Reino. Yo les invito a que leamos Isaías capítulo 11, verso 2 y verso 3. Al leer Isaías 11, 2 y 3, ahí ya nos empieza a aclarar qué es el Evangelio del Reino. A Isaías se le reveló el Evangelio del Reino en el Antiguo Pacto. A Isaías se le reveló Cristo. Es uno de los profetas que tuvo ese privilegio de que Cristo fuera revelado y de que el Evangelio se le fuera revelado. Dice Isaías capítulo 11, verso 2 y verso 3. Dice las Sagradas Escrituras, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Vamos a verlo en el orden que Dios lo ha establecido. En el orden, porque el orden es muy importante. Cuando habla del Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. Entonces, el Evangelio, realmente lo primero que trae el Evangelio a mi vida es señorío. Lo primero que trae el Evangelio de Cristo y el reino a mi vida es gobierno, es orden, es la autoridad de Dios, es lo espiritual para venir a cubrir lo emocional, lo natural, lo físico. Por eso Romanos 14, 17 dice las Sagradas Escrituras, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces el Evangelio es espiritual, el Evangelio no es artesanal, ni es casero, ni es emocional, ni es físico. Es el reino espiritual de Dios. Vamos a hacer un paralelo porque vamos a estar tocando 3 textos bíblicos bases de lo que realmente es el Evangelio de Cristo, que es la única medicina para restaurar un pueblo herido, un pueblo golpeado, un pueblo esclavo, un pueblo cautivo, un pueblo enfermo en general, un pueblo que necesita un mensaje genuino, verdadero y transformador,
como lo es el Evangelio de Cristo, porque hay que mirar si hay otros modelos de Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo lo primero que trae a mi vida es señorío, es gobierno. Yo voy a hacer el paralelo, mas no voy a leer todavía los otros dos textos que vamos a estar utilizando aparte de Isaías 11. Isaías 61:1 dice las Escrituras: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre mí. Lucas capítulo 4, verso 18 dice las Escrituras: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre mí. El Evangelio de Cristo lo revela el Espíritu cuando Él se enseñorea de mi vida. La palabra sobre quiere decir gobierno, quiere decir señorío, quiere decir reino. Reino, lo primero que trae el Evangelio de Cristo para restaurarme completamente y el doble es reino, es gobierno, es orden, es guianza, es dirección. Ese es el Evangelio de Cristo. Porque si seguimos leyendo Isaías 61:1 y Lucas 4:18, lo segundo que dice las Escrituras: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para dar buenas nuevas a los abatidos, dice Isaías, y buenas nuevas a los pobres, dice Lucas 4:18. Entonces, a veces por causa de no andar en el orden de Dios, el Evangelio no se hace efectivo 100% como debe de beneficiar o confirmar la bendición de Dios en mi vida. Porque a veces buscamos unción y queremos la unción. Señor, yo quiero unción y yo quiero la unción, yo quiero poder, yo quiero dones. Pero es que antes de la unción, en el orden de Dios, es primero el Espíritu, que trae señorío, que trae gobierno, que trae principios, que trae autoridad. Eso es el Evangelio del Reino. Estoy haciendo un paralelo entre Isaías 11:2, Isaías 61:1 y Lucas 4:18, que son pasajes paralelos, destapando hoy lo que verdaderamente es el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, que trae una completa restauración. Una restauración el doble para todos aquellos que hemos fallado. La esencia del Evangelio de Cristo es la restauración. La esencia del Evangelio de Cristo es la libertad. La esencia del Evangelio de Cristo es la sanidad completa. Esa es la esencia. Vamos a mirar Isaías 11:2 y ahora vamos al 61, antes de leer otros textos, y a Lucas 4:18, que son los textos que trabajaremos esta mañana. Dice Isaías 11:2: reposará y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría. O sea, aparte de que primero el Evangelio trae a mi vida gobierno, señorío, reino, orden. Lo segundo es que el Evangelio de Cristo trae a mi vida sabiduría. Sabiduría superior. Sabiduría divina. Por eso el que tiene el Evangelio de Cristo le es fácil resolver los conflictos, le es fácil hacerle frente a la vida, le es fácil hacerle frente a las cosas. Por eso el que recibe el Evangelio de Cristo en su orden, gobierno, reino, viene la sabiduría divina. Recordamos en 1 Reyes 3, Dios le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras al rey, pídeme lo que quieras. Salomón dijo: yo quiero sabiduría. Yo quiero sabiduría. Salomón no le pidió riquezas, y no, fama, honra, no, sabiduría. Eso es lo que trae el Evangelio a mi vida, la sabiduría superior de Dios, la que tenía Daniel en el capítulo 1, verso 20, que era 10 veces mejor que sus contemporáneos. Sigamos para avanzar. Lo tercero dice espíritu de inteligencia. Quiere decir que el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, para restaurar mi vida, aparte de traer primero señorío, reino, gobierno, lo segundo sabiduría divina, sabiduría superior para tener 10 respuestas a una pregunta, 10 salidas a una encrucijada, como Daniel, que tenía un espíritu superior 10 veces más. Ese es el espíritu del Señor sobre nuestras vidas.
Ese es el espíritu de Cristo. Pero ¿cómo un cristiano no va a saber resolver un conflicto con el hijo, de transporte, una hoja de vida, que son cosas naturales y normales? Por eso el evangelio de Cristo debe venir a restaurar mi vida. Lo tercero, inteligencia. Quiere decir que el evangelio de Cristo me viene a abrir el entendimiento, viene a renovar mi mente. Por eso Mateo 4:17, la primera predicación del Señor Jesucristo fue metanoia, arrepentidos, cambien su mentalidad, cambien su mentalidad. No, eso es lo que tiene que ver con arrepentimiento. Y empezó el Señor a predicar el evangelio del reino y a decir, arrepentidos, el reino se ha acercado. Quiere decir, cambien la mentalidad, cambien esa mentalidad religiosa judaica, esa mentalidad ciega, porque cuando habla de mente, entendimiento, de ceguera, Efesios 1:17 y 18, para que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Eso viene a ser el evangelio. Por eso dice el Salmo 19:7 y 8 que Dios hace sabio al sencillo, al sencillo. Dios nos hace súper sabios, súper inteligentes. Entonces el evangelio viene a traer reino, sabiduría superior y a renovar mi mente, porque si no me renuevo yo no puedo entender el evangelio. Por ejemplo, ese tema de restauración, el que tenga una mente religiosa, ahora lo vamos a mirar. Si yo no estoy renovado en mi entendimiento y en mi mente, ¿qué renovarme? Dejar la mente religiosa, dejar la mente natural, dejar la mente dañada, la mente perversa que tenemos por la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, que es su palabra. Es su palabra, porque estamos leyendo es su palabra. Es su palabra la que dice que somos restaurados el doble. Es su palabra, o sea, no es humanismo, ni es doctrina de X iglesia, de X pastor, no, es su palabra lo que estamos destapando. Es su palabra. Vamos a seguir en ese orden. Entonces ya lo cuarto dice espíritu de consejo. Es poderoso. Espíritu de consejo. Entonces trae reino el evangelio, sabiduría superior, renueva mi mente y con una mente renovada yo tengo espíritu de consejo. O sea, vienen los consejos de Dios, como dice Hechos 20 por ahí, el 24 al 27. Todo el consejo de Dios viene a mi vida. Viene a mi vida. Los consejos de Dios, sus principios, el orden de las cosas. Eso es lo que viene a ser el evangelio. Vamos a mirar lo quinto y dice espíritu de poder y de poder. O sea, ¿qué es el evangelio? Romanos 1:16 y 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primera de Corintios 1:24, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Eso es el evangelio no es religión, ni es humanismo. Por eso la religión no restaura a nadie, la religión fue asesina. Eso lo leíamos la semana pasada con el fariseo y el levita, que pasaron por el herido y siguieron de largo, se hicieron los locos, porque la religión sigue de largo. Pero el que tiene el evangelio de Cristo, Gálatas 6:1, el espiritual, tiene que volverse restaurador con mansedumbre. Vamos a mirar lo sexto, que es el evangelio de Cristo en Isaías 11:2 y 3. Lo sexto, aparte que dice, de consejo viene espíritu de conocimiento. Quiere decir que el evangelio de Cristo es el mensaje que debe conocer todo el mundo, que todo el mundo debe tener claro el evangelio del reino. Mateo 24:14 dice, será predicado el evangelio del reino, el de Cristo, el evangelio que restaura, que liberta, para testimonio de las naciones, y después vendrá el fin, ¿no? Jeremías 9:23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Si alguien se va a alabar es en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Conocer el evangelio, es que a Dios lo conocemos en el evangelio. En el evangelio de Cristo, 2 Corintios 4:4-6, le vemos la cara a Dios, el rostro a Dios en Jesucristo. No, espíritu de conocimiento, no estoy hablando de letra muerta, no, un conocimiento que se me revela cada día. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es el evangelio, yo tengo que conocerlo. Entonces, en ese orden. Y lo séptimo que encontramos allí en el evangelio de Cristo, en el evangelio del reino, que viene a restaurar, que es la única medicina, no hay otra. Yo le digo a mi gente, y lo digo hoy públicamente con una motivación sana, si el evangelio de Cristo no te restaura, la próxima iglesia es San Isidro, o Cibaté en Bogotá, congregación de locos, porque el evangelio viene a transformar mi vida,
a cambiar mi vida, a traer un verdadero cambio, una verdadera restauración, una completa sanidad, una verdadera libertad, una verdadera firmeza. El Evangelio de Cristo no me viene a suicidar intelectualmente ni socialmente, viene a transformarme para modelar la imagen de Cristo, la imagen de un evangelio que me equilibra, que me trae orden, gobierno, señorío. Pero si la gente ve que no sabemos resolver una guapanela, imaginen una persona sin Cristo y observando nuestro caminar en la vida cristiana. No, pero es que la tía Cleófila llegó a la iglesia y ya no resuelve un problema, la vemos llorando por todo se reniega, por todo que queja. Y pues ¿dónde está el espíritu de Cristo en ella, en Cleófila? Y el evangelio no le ha beneficiado la medicina. Por eso tenemos que mostrar un evangelio integral. Lo séptimo que trae el evangelio de Cristo dice, y le haré entender, bueno, el verso 2, la parte final dice, de temor del Señor, y el 3 dice, y le haré entender diligentemente el temor del Señor. Entonces, lo séptimo es que el evangelio de Cristo me viene a traer temor de Dios. El evangelio de Cristo. Temor, no miedo ni terror. Temor de Dios es honra, es respeto, es gratitud, es alabanza. Pero lo más poderoso, el temor de Dios, es celo. Celo. Por eso el Salmo 69:9 decía al Señor, el celo de tu casa me consume. Celo. El que tiene el evangelio de Cristo y el reino, que es la única medicina para restaurar el doble, debe tener celo por lo de Dios, respeto por la obra de Dios, por la palabra de Dios, por la iglesia de Cristo que compró a precio de sangre, por la iglesia, por el ministerio. Debemos tener respeto por las cosas de Dios. Eso es lo que dice las Escrituras, eso es el Evangelio. Isaías 66:2 dice que Dios mira al que tiembla a su palabra, el que tiene temor a su palabra. Por eso en Hechos capítulo 9, verso 3 al 6, cuando Saulo se convirtió a Pablo, se convirtió y estaba temeroso y temblando, porque a Pablo le llegó el evangelio de Cristo, a Saulo para transformarlo en Pablo. A ese sí le llegó el evangelio del reino, porque estaba temeroso y temblando. Y así se quedó Pablo en su ministerio, con la tembladera. Por eso 1 Corintios 2:3 le decía a la iglesia de Corinto que era una iglesia niña, una iglesia inmadura, una iglesia carnal, una iglesia que peleaba por la cinta de capitán y por las sillas, una iglesia carnal. Les dice, hermano, vengo con temor y con temblor delante de ustedes, el respeto a lo de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. Entonces estamos hablando de que en 3 textos vamos a ver qué es el Evangelio de Cristo. Vamos, para no pasar por alto, leer otros 2 textos más de Isaías. Isaías capítulo 42, verso 1. Puro evangelio del reino. Estamos estudiando el segundo punto del tema tiempo de restauración y vamos en la segunda verdad, que es el evangelio del reino. El evangelio de Cristo es la única medicina para restaurarnos y el doble. Isaías 42:1 dice las Escrituras, he aquí mi siervo, yo le sostendré, hablando de Cristo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, Dios feliz, un Dios complacido. He puesto sobre él mi espíritu, sobre él reino, gobierno. Es que primero es el reino. Uno quiere unción, uno quiere el espíritu del Señor para hacer milagros. Yo quiero el espíritu del Señor para tener poder. Pero si tengo el espíritu y tengo poder, no tengo gobierno y reino. Si no tengo reino, me puede pasar lo de Mateo 7:20 al 23. Mateo 7:20 dice, por sus frutos os conoceréis. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos enfermos, en tu nombre, porque el nombre del Señor tiene poder. Pero no había reino. No había gobierno para limpiar las motivaciones de estos hombres de Mateo 7:20 al 21. Lo hicieron fue para ellos. Por eso Dios les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. La prioridad en el Evangelio de Cristo es el reino. Lo que poco gusta a nuestra alma, gobierno, reino, lo espiritual, gobernando lo emocional. Isaías capítulo 42, leámosle el 7 y del verso 7 al 9. Para que abra los ojos de los ciegos. Para eso es el evangelio. Abrir los ojos de los ciegos, entendimiento en lo espiritual y en lo físico también los ciegos se sanan. Para que saques de la cárcel a los presos,
de la cárcel, porque hay dos cárceles que el ser humano vive, y una es el sistema religioso. La ley por un tiempo fue cárcel, pero también la del pecado. El pecado se vuelve una cárcel. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Casas de prisión y tinieblas. Entonces a eso viene el Evangelio, a libertar mi vida, a libertar mi vida. Vamos a leer Isaías 61, 1 al 4. En esa misma línea de pensamiento, en el segundo punto, el Evangelio de Cristo es la medicina para restaurarnos. Estamos destapando qué es el Evangelio de acuerdo al orden que Dios lo ha establecido en las Sagradas Escrituras, en su palabra. Isaías capítulo 61, verso del 1 al 4. Vamos a ir paso a paso, palabra por palabra, mirando el significado de lo que es el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo. Es importante conocerlo y conocer el orden en que Dios lo ha establecido. El Espíritu Santo no se ha equivocado. El Espíritu Santo ungió a estos santos hombres y Él fue el que los guió a la Escritura, a la Escritura. Dice Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, sobre mí. La palabra sobre tiene que ver con reino. La palabra sobre tiene que ver con gobierno, ¿no? La palabra sobre tiene que ver con autoridad, autoridad. La palabra sobre tiene que ver con señorío, señorío. Es en ese orden que viene a hacer el Evangelio, a traer el reino de Dios a mi vida. El Rey, el Dios Todopoderoso, el Rey eterno, viene a mi vida. Entonces, cuando ya está el Rey en mi vida, lo segundo, dice, porque me ha ungido el Señor. Lo segundo, entonces, reino. Primero es el reino. Después viene la unción. La unción, ¿qué es la unción? Que nos hizo uno con el Espíritu de Él. Primera de Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué es la unción? Primera de Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ¿no? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es la unción? Que nosotros todos éramos esponjas secas y que Cristo es la fuente inagotable de agua. La unción es que nos metió en esa fuente y ahora estamos inmersos, llenos de Él, de su Espíritu. Por eso primera de Juan 2:20 dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo y la unción permanece. Y segunda de Corintios capítulo 1 verso 21 dice que el que nos ungió es Dios. Dios nos ungió. Entonces en ese orden, ese es el Evangelio, me trae reino. Segundo, unción. ¿Para qué me ha ungido? Me ha enviado a predicar buenas nuevas. O sea, en el orden, después de que viene el Evangelio a mi vida, restaurarme el doble, en ese orden debo recibirlo. Es que no nos podemos saltar el orden de Dios. No nos podemos saltar el orden de Dios. No le podemos cambiar a Dios las reglas. Es que Dios es más sabio que nosotros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Cómo nosotros vamos a decirle al Creador, no, así no es? No podemos bajar a Dios a nuestra imagen. Por el contrario, Dios nos hizo a su imagen. ¿Qué trae el Evangelio del Reino? Pues gobierno, señorío, reino, autoridad. Segundo, en Isaías 61, unción. ¿Para qué? Para pregonar buenas nuevas a los abatidos. Para eso nos ha ungido el Espíritu, para pregonar buenas nuevas. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. La palabra evangelio viene del griego evangelistes, ¿no? Evangelistes, que quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Eso es el Evangelio. Son las buenas nuevas. En el Evangelio no hay malas noticias. Ninguna. Todas son buenas nuevas. Son buenas por la obra de Dios en Cristo y son nuevas porque cada día son frescas. Por eso la Biblia habla de un nuevo pacto, la Biblia habla de un pan nuevo, por eso la Biblia habla de un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva creación, una nueva criatura, un camino nuevo, un vino nuevo, un odre nuevo, un vestido nuevo. Todo lo nuevo de Dios que está en Cristo y en el Evangelio. Entonces, ¿para qué me ha ungido? Para dar buenas nuevas. Lucas dice a los pobres, y no es los pobres materialmente, porque a veces se cree eso. No, todos los seres humanos éramos pobres, espiritualmente estábamos en una bancarrota espiritual tremenda. Entonces, si diría uno, ay, el Evangelio entonces para estrato 1 y 2. Bueno, y entonces los de estrato 6 y 5 y 6 no pueden, el Evangelio no es para ellos.
No es por el estado espiritual y caído del hombre. Eso es el Evangelio. El Espíritu me ungió para dar buenas nuevas. Es un anuncio gozoso de parte de Dios. Anuncio de victoria, anuncio de fiesta, por lo que hizo Cristo en la cruz. Por lo que hizo Cristo en la cruz. Yo voy a leer una frase que me ha estremecido por mucho tiempo. La escribió Martín Lutero. Martín Lutero fue reformador del siglo XV y habló de una forma poderosa de la alegría que es oír el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino. Este escrito tiene unos 500 años, o casi 495 años, tiene este escrito, y dice de la siguiente manera: el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, es una palabra griega y significa buena nueva, anuncio bueno, feliz noticia, grito de alegría. Oyéndolo se canta, se habla de él y se está alegre. Algo así como cuando David venció a Goliat, corrió por el pueblo judío, cual grito de júbilo y nueva de consolación. La noticia de que su terrible enemigo había sido derrotado y estaban a salvo. El Evangelio del Reino es el gozo y la alegría que fueron restablecidos. Por eso cantaron, saltaron de júbilo y se regocijaron. De manera que el Evangelio del Reino, decía Martín Lutero, es una buena nueva. Un grito de júbilo que en todas partes resuena por el ministerio de los apóstoles acerca del Cristo resucitado y glorificado, el cual venció a Satanás, la muerte y el pecado, y por eso nos ha hecho justos, libres y en paz a todos los que creemos en esta noticia. Así es como de nuevo tenemos comunión con Dios. Por ello cantamos, alabamos y le damos gracias, porque hemos alcanzado el gozo eterno, si al presente creemos y permanecemos firmes en estas verdades. El Evangelio de Cristo es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, en el orden de Isaías 61, vamos en el verso 1, entonces viene reino, viene la unción, buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón. Cuando habla de los quebrantados de corazón, habla de los heridos, que es lo cuarto que estamos mirando allí, de los heridos, de los caídos en batalla, de los que necesitamos ser restaurados. De los que necesitamos ser restaurados, porque es que el Evangelio de Cristo trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El Evangelio de Cristo trabaja ese espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu, porque entonces terminaría siendo un cristiano natural o carnal. Natural como 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura, o carnal como 1 Corintios 3 del 1 al 4, peleando por una silla en la iglesia, o por una cinta de capitán, o por un micrófono, o por un púlpito. Es de adentro hacia afuera. Espíritu trae gobierno a mi espíritu, la unción viene a mi espíritu. ¿Para qué? Para que en ese mismo orden el Evangelio empiece a dispensarse desde mi espíritu, pasa por mi mente renovándola, mi alma transformándola, cambiando mi carácter, gobernando mi personalidad y sanando mi cuerpo, sanándome de las dolencias. El Evangelio de Cristo trabaja de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Sigamos allí, dice los quebrantados de corazón, a restaurar tanta gente herida, aún en nuestras congregaciones. Aún muchos ministros podemos estar heridos por situaciones, por lo económico, por errores, por dificultades, porque tal vez estamos a destiempo, nos lanzamos antes de tiempo al ministerio, no hemos tenido una formación ministerial, en fin. Pero es tiempo de ser restaurados por la palabra, por el Espíritu del Señor, que es el que ha ungido el Evangelio y le ha dado vida al Evangelio. ¿Para qué? Para que nos transforme, nos restaure el doble, nos sane, nos liberte, nos edifique. Siguiendo en ese orden, después de ver el cuarto punto, vendar a los quebrantados, sigue diciendo Isaías el quinto, dice a publicar libertad a los cautivos. Lo quinto que trae el Evangelio, pues libertad, publicar, anunciar, libre, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:36, si Cristo libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5:1, está firme con la libertad que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud, hablando del judaísmo, de la religiosidad. Romanos 8:21 dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios, libertad con gloria, con honra, una libertad en la cual hemos sido levantados y sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso es el Evangelio de Cristo, esa es la medicina, ese es el tiempo
tiempo de restauración, tiempo donde el Evangelio de Cristo tiene que ser destapado, donde la verdad tiene que salir a la luz, donde tanta mentira, tanta cosa tiene que desaparecer y sea sus verdades, su palabra verdadera, su palabra, sin salirnos de sus principios, de su palabra, publicar libertad. Lo sexto que dice allí, en el verso 1, Isaías 61, y a los presos apertura de la cárcel, o sea, libertad de las prisiones, libertad, libertad, poderoso. Versículo 2, Isaías 61, 2, a proclamar, dice séptimo en ese orden, el año de la buena voluntad del Señor. Ese es el Evangelio. Cuando la Biblia habla de día, de año, está hablando de tiempos, porque Dios se manifestó en los tiempos. Dios, en la Biblia está determinado 3 tiempos. El primero es el Olam, en el hebreo Olam es la eternidad de Dios. Dios siempre se ha movido en una eternidad. El segundo tiempo es el Kairos. El Kairos de Dios es que Dios en su Olam, su tiempo eterno y su eternidad, en un Kairos de Dios es una visitación de Dios. Por ejemplo, este tema, tiempo de restauración, es un Kairos de Dios. Es una visitación de Dios donde el Olam entra en el Cronos. Cronos es el tiempo del hombre. Cronos es tu tiempo y el mío. Pero el Kairos es donde el Olam, la eternidad de Dios, entra en nuestro crono, nuestro tiempo, y se nos destapa de una manera poderosa, de acuerdo a sus propósitos eternos. 3 tiempos, Olam, Kairos y Cronos. Eso es otro tema para poder tocar más adelante o aclararlo, pero es muy poderoso. Entonces eso habla del año de la buena voluntad. Eso es lo séptimo. Dice Isaías, ahí mismo el verso 2, el día de venganza de nuestro Dios. Tenga ahí presente esa palabra clave, día de venganza, porque fue el día del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a seguir leyendo, que ahora se lo aclaramos. Dice Isaías 61:2, a consolar a los enlutados. O sea, ese es el Evangelio, sí, que trae consuelo a mi vida, el que trae consuelo al que está de luto. El Evangelio no es luto, el Evangelio no es sacrificios, no es duelo, no es llorar, esto es duro, uy, Dios mío. No, Jesucristo dijo en Mateo 11:28-30, vengan a mí, descansen, mi yugo es fácil, muchachos, ligera es mi carga, venga que mi ministerio, yo soy el que hago la fuerza, yo soy el que pongo el poder, yo pongo el espíritu, yo soy el que hago todo. Déjese guiar, hombre, déjese guiar. Por eso Proverbios 14:6 dice, al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Por eso el Evangelio tiene que venir a abrirme el entendimiento, los ojos del entendimiento, que fue los que nos cegó la serpiente en el Edén. Vamos a seguir leyendo el verso 3, Isaías 61, a ordenar a los afligidos. Eso en el Evangelio. Lo décimo viene a ordenarnos, a traer orden a nuestras vidas, y dentro de ese orden a decirnos, miren, en vez de estar amargados, alégrense, voy un poco de cristianos amargados. Voy a leerlo, Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hermano, el Evangelio no viene para traerme angustias, pesares, esa falsa humildad, que hermanito, que pesar, si es que tienes el Evangelio, tienes el reino, tienes a Dios adentro, el Espíritu de Cristo, tienes sabiduría. A eso viene el Evangelio, a transformarnos. Vamos a cerrar con el verso 4. Isaías 61:4. Así que hermano, hermana, cambiemos esa cara de amargados, porque el Evangelio no es para amargados. Por eso el Señor Jesucristo, en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor, que es prototipo del judaísmo y la religiosidad, estaba amargado, y el menor estaba contento siendo restaurado el doble. Y el amargado, como dice Romanos 4:15, que ahora lo vamos a mirar en un texto, el amargado, dice la Biblia, que la ley produce ira. El hermano mayor estaba amargado, haga. Y el otro disfrute, porque el Evangelio, antes de hacer, primero es disfrutar. Antes de hacer, primero es conocer antes de hacer, para que cuando vaya a hacer, voy a ser más excelente. Voy a hacer más. Isaías 61:4, para ver 11 y 12, el punto 11 y el punto 12, lo que es el Evangelio. Reedificar a las ruinas antiguas. ¿Para qué viene el Evangelio? A reedificar. Volver a edificarnos, volver a levantarnos, volver a construir vidas. Y dice la parte final, ahí la ve, y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y lo 12 es que el Evangelio viene a restaurarme,
Vamos a cerrar con Lucas 4, 18 al 22. Lo expliqué algunas verdades aquí por causa del tiempo. Quiero decirle que este material está escrito, todo así paso por paso, texto con texto. Muchos otros textos no los pudimos decir por causa del tiempo, pero vamos a ir cerrando con Lucas capítulo 4, verso 18 al 22. El Espíritu del Señor está sobre mí, otra vez sobre mí. Reino, primero es gobierno, primero es orden, primero es autoridad, primero es señorío. Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido. Lo segundo es la unción, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso Romanos 8:14, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Segundo, me ha ungido. Tercero, para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo tercero, buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Al pobre de espíritu decirle, llegó el botín, llegó la riqueza espiritual, llegó el reino, Cristo. Lo cuarto dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo no encuentro que si la prioridad en el evangelio sea quitar una gripa, sin demeritar la obra de Dios, porque yo soy un milagro de vida. Yo puedo testificar que soy un milagro de vida. Yo estaba muerto físicamente, creo en los milagros físicos, creo que Dios sana, creo que Dios restaura, creo porque lo he vivido en mi vida y cada día lo veo en mi familia y en mis hijos. He visto cada semana la mano de Dios en mis hijos y he visto la sanidad de Dios, pero en su orden, en su orden, en su orden. Dice, yo encuentro reino, encuentro unción para dar buenas nuevas, para enseñar el evangelio, unción para sanar a los heridos. Todavía no encuentro el cojo caminando. Ese llega. Es que el Evangelio de Cristo trae restauración total. No lo alcanzamos a leer en Hechos capítulo 3, donde el cojo recibió completa sanidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Por eso Jesús a los cojos les decía, primero tus pecados te son perdonados, porque la necesidad más importante del hombre no es la cojera, sino la cojera, pero la espiritual. La espiritual. Vamos a ir cerrando allí. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados, restauración. Segundo punto, el Evangelio de Cristo es la única medicina para restaurarnos. Es pura restauración. Dice, a pregonar libertad. O sea, ya viene lo quinto. Pregonar es anunciar libertad. Libertad, Cristo nos vino a hacer libre. Libertad. Dice, sigamos Lucas 4:18, y vista a los ciegos. Podemos ahí empezar listo con los ciegos físicos, pero también los ciegos espirituales. Tenemos que tener en cuenta que Jesucristo, cada milagro que él hacía físico era que traía un trasfondo espiritual y una enseñanza para Israel, que estaba ciega espiritualmente. Vamos a seguir leyendo ahí el verso. A poner en libertad a los oprimidos. Ya no anunciarle libertad, sino ponerlos. Una cosa es anunciar, decirle a un preso, vas a ser libre, pero la otra ya es sacarlo y dejarlo afuera, en libertad. Dice, a predicar el año agradable del Señor, que es el tiempo que estamos hablando, año agradable del Señor. Y dice que enrolló el año agradable es ese tiempo de buenas nuevas, ¿no? Es lo octavo, tiempo de gozo, de fiesta. Dice que enrolló el rollo, se sentó, dijo, y se ha cumplido esta escritura. Vamos al verso 22. Y todos, Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, uy, este no es el hijo de José. O sea, que había gente que quedó impactada por el evangelio. Y dijo, uy, esas palabras que sale del Señor son palabras de gracia, de amor, de misericordia. Eso es el evangelio. El evangelio no es juicio, no es condenación, no es destrucción, es restauración, es libertad, es libertad. Vamos a terminar con Lucas 4:28 y 29. Al oír estas cosas, allá había otro grupo, ¿no? Como siempre en todo. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ya los que no recibieron el evangelio se llenaron de ira. Romanos 4:15, la ley produce ira, les dio piedras, se enojaron porque Jesucristo dijo que el evangelio es restauración. Verso 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Quiere decir que los que se llenaron de ira querían matar al libertador, matar al restaurador. Ese es el precio de predicar el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, que es la única medicina